Esa noche, la nieve caía en oleadas silenciosas y pesadas, cubriendo la pequeña calle del centro con una blanca soledad. Isen Hayes estaba sentado junto al cristal escarchado del café, con su taza de café intacta, ya fría. Las luces del interior se atenuaban. Volteaban las sillas, anunciando el cierre. Afuera, el invierno aullaba en las calles vacías. Llevaba más de 4 horas esperando. Su teléfono mostraba los mismos mensajes sin respuesta, el mismo silencio que se había extendido desde la puesta de sol. Todos se habían ido, el barista, las parejas, las risas. Pero él se quedó. Se había prometido que esta vez no se iría tan pronto. Si tan solo hubiera sabido que el destino estaba a punto de responderle de una manera que jamás habría imaginado. Antes de continuar, si crees en la bondad, las segundas oportunidades y los milagros inesperados, por favor, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias reales y conmovedoras. Isen no era ajeno a la soledad. A sus 34 años, había aprendido a vivir en silencio, a sonreír cuando dolía y a convencerse de que el amor no era para todos. Era ingeniero estructural, un hombre que construía puentes para ganarse la vida, pero no tenía con quien cruzarlos. 2 años antes, su prometida lo había dejado semanas antes de la boda después de que su empresa quebrara. Desde entonces, Isen había perdido la fe en el momento oportuno, en las promesas, incluso a veces en Dios. La cita a ciegas de esa noche, organizada por un amigo, se suponía que sería su primer paso para salir de ese exilio emocional. Pero ahora, mientras la nieve arreciaba, parecía que ni siquiera el universo estaba preparado para su sanación. Cuando el café finalmente cerró, Isen salió, ajustándose el abrigo. El viento le azotó la cara como cristales rotos. La calle estaba vacía, salvo por el tenue resplandor amarillo de una farola y una parada de autobús al otro lado. Suspiró, mirando su reloj una vez más. 23:47. Era evidente que la cita no llegaría. Se giró hacia su coche, listo para conducir a casa, a otro apartamento silencioso, cuando lo oyó, un sonido débil, como el llanto de alguien. Al principio, pensó que era solo el viento. Pero entonces, cerca de la esquina, junto a la parada del autobús, la vio. Una mujer sentada en el banco helado, con los brazos rodeando a un niño pequeño que se aferraba a su pecho. La cabeza del niño descansaba bajo una bufanda gris desgarrada, y los dedos de la mujer temblaban mientras intentaba mantenerlo caliente. Isen se quedó paralizado un instante, sin saber si lo que veía era real. Entonces, el instinto se apoderó de él. Cruzó la calle, sus botas crujiendo en la nieve. A medida que se acercaba, la escena se hizo dolorosamente nítida. El abrigo de la mujer era fino, sus zapatos empapados. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban de frío. No tendría más de 30 años, quizá menos, y parecía exhausta. Levantó la vista, sobresaltada cuando Isen se detuvo a su lado. Sus ojos, cansados pero llenos de una fuerza inconfundible, se encontraron con los de él. Por un momento, ninguno habló. Notó que el niño en sus brazos no tendría más de 6 años, profundamente dormido a pesar del viento helado. Isen supo que no había planeado estar allí. Su historia fluyó lentamente entre dientes castañeteantes. Se llamaba Mia Turner y el pequeño era su hijo, Liam. Había ido al centro esa misma tarde, con la esperanza de cobrar su sueldo atrasado del restaurante donde trabajaba. Pero al llegar, el local ya había cerrado temprano debido a la tormenta de nieve. Sin autobús y con el móvil sin batería, decidió esperar en la parada, pensando que tal vez podría encontrar un taxi. Pasaron las horas y la temperatura siguió bajando. No tenía suficiente dinero para un taxi y su pequeño apartamento estaba a kilómetros de distancia. Isen no dudó. Se ofreció a llevarla a casa, pero ella se negó al principio, indecisa, asustada y demasiado orgullosa para aceptar la ayuda de un desconocido. Él comprendía ese orgullo.
Él mismo lo había sentido muchas veces, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba, así que no insistió. En lugar de eso, simplemente se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Al ver la sinceridad en sus ojos, algo en su defensa se ablandó. Llegaron al coche y Isen encendió la calefacción al máximo. Mientras el calor llenaba el ambiente, Liam se removió y murmuró adormilado: «Mamá, ya hace calor». Esa frase inocente le partió un poco el corazón a Isen. No era solo el frío contra el que esta pequeña familia había estado luchando. Era la vida misma. Mientras la llevaba a casa por las calles vacías, Isen escuchó fragmentos de su historia. Mia había sido auxiliar de maestra, se casó joven con un hombre que la abandonó poco después del nacimiento de Liam. Desde entonces, había trabajado en cualquier empleo que encontrara. Limpiando, de camarera, cualquier cosa para tener un techo sobre sus cabezas. Esa noche no había comido desde la mañana, guardando el último trozo de pan para su hijo. Isen la miró de reojo y vio a una mujer abatida por la vida, pero que se negaba a rendirse. Cuando por fin llegaron a su barrio, se dio cuenta de que no era un lugar donde nadie mereciera vivir. Paredes agrietadas, farolas parpadeantes y un silencio opresivo. Mia le dio las gracias e intentó devolverle el abrigo, pero él se negó. En vez de eso, le dio su tarjeta y le dijo en voz baja que si alguna vez necesitaba ayuda para encontrar un trabajo mejor, lo llamara. Ella sonrió levemente y dijo que no quería lástima. «No es lástima», respondió en voz baja. «Es humanidad». Esa noche, Isen no pudo dormir. No dejaba de pensar en cómo ella había sostenido a su hijo, en su voz cuando dijo, «gracias». Algo de ella se había instalado en lo más profundo de su ser. Algo puro, algo verdadero. A la mañana siguiente, se encontró conduciendo de vuelta al café, sin poder explicar por qué. Quizás esperaba volver a verla. Quizás simplemente estaba cansado de esperar a gente que nunca aparecía. Los días se convirtieron en una semana, y justo cuando casi se había convencido de olvidarlo, recibió una llamada. Era Mia. Había reunido el valor suficiente para preguntar si la oferta de trabajo seguía en pie. Isen sonrió por primera vez en mucho tiempo. Le consiguió un puesto en una oficina local que necesitaba una asistente, un pequeño gesto que lo cambió todo. Durante los meses siguientes, se vieron a menudo, a veces tomando un café, a veces en el parque donde jugaba Liam. Mia reía más ahora y Isen descubrió que su risa sanaba algo roto en su interior. Le enseñó a Liam a construir pequeños puentes de juguete con palitos y cartón. El chico lo llamaba señor Isen. Era la primera vez en años que alguien pronunciaba su nombre con tanto cariño inocente. El invierno dio paso lentamente a la primavera. Las flores reemplazaron la nieve y el mundo comenzó a verse más suave. Una tarde, mientras estaban sentados junto a la misma ventana del café donde una vez había esperado solo, Isen se dio cuenta de que la vida le había dado mucho más de lo que jamás había pedido. Esa noche no había encontrado a su cita a ciegas. Había encontrado algo mejor. Había encontrado un propósito. Había encontrado una familia. Pero el destino aún tenía otras pruebas por delante. Una tarde, Mia no apareció para su paseo habitual. Horas después, Isen recibió una llamada del hospital. Se había desmayado en el trabajo debido al agotamiento y la desnutrición. Cuando llegó a donde estaba, la encontró pálida, recostada sobre sábanas blancas, con los ojos entreabiertos. Intentó sonreír, susurrando que solo necesitaba descansar. Isen se sentó a su lado, tomándole la mano mientras las lágrimas le quemaban los ojos. Se dio cuenta de lo frágil que era en realidad, de lo mucho que había luchado por parecer fuerte. Durante las siguientes semanas, Isen permaneció a su lado, llevándole comida, pagando sus facturas en silencio y cuidándola. De Liam como si fuera su propio hijo. El niño una vez le preguntó, «Señor Isen, ¿es usted mi papá ahora?» Isen hizo una pausa y luego sonrió. «Todavía no, hijo», susurró, «pero siempre estaré aquí». Para el verano,
Mia se había recuperado. Su salud había vuelto, pero, más importante aún, su fe también. A menudo le decía a Isen que no entendía por qué la ayudaba. Él siempre respondía, porque alguien debería haberlo hecho por mí cuando yo también estaba perdido. Una tarde dorada, volvieron a visitar el mismo parque. Liam corrió delante, persiguiendo mariposas. El sol se ponía, tiñendo todo de una suave luz naranja. Mia se volvió hacia Isen, con los ojos brillantes. «Esperaste toda la noche», dijo. «Si no lo hubieras hecho, habríamos estado allí afuera toda la noche en la nieve. Quizás ni siquiera estaríamos aquí ahora». Isen sonrió en voz baja. «Creo que te estaba esperando, Mia. No para una cita». Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de su ventana, Mia finalmente apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en años, Isen sintió que su hogar no era un lugar vacío. Era una persona. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Historias como esta nos recuerdan que a veces el amor no llega cuando lo esperamos. Nos encuentra en los momentos más fríos, en los actos de bondad más sencillos. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el destino a veces se esconde tras pequeños gestos de compasión? Porque Isen sí lo creía. Y esa noche en la nieve, esperando una cita que nunca llegó, encontró un amor que nunca